Hemos visto varias opciones más o menos sueltas de Wireshark. Hoy lo que voy a hacer es repasar con relativa rapidez algunas que os pueden ser especialmente interesantes. Vamos a empezar por el menú de estadísticas. En el menú de estadísticas tenéis varias opciones que os pueden resultar bastante buenas para echar un primer vistazo, digamos, a la traza y ver qué es lo que tiene. Tenemos, por ejemplo, la de jerarquía de protocolos. La jerarquía de protocolos lo que me muestra es un resumen de todos los paquetes que tengo en la traza y me da ciertos estadísticos sobre ellos. Me los muestra en forma jerárquica, de forma que tengo en el nivel más alto del árbol, si queréis, pues el nivel más bajo de la red. Lo que Wireshark llama frame, que es los paquetes tal como los tiene capturados. Como las capturas que estamos haciendo son de Ethernet, pues inmediatamente ya nos viene Ethernet. Y dentro de Ethernet, pues IP versión 4 en este caso, y dentro de los distintos protocolos que ha identificado. Pues por ejemplo tenemos UDP, dentro de UDP tenemos RTP, NetBIOS, aquí tenemos TCP y así. Para cada uno de ellos vemos el número de paquetes y para cada uno de ellos además podemos hacer cosas como aplicarlo como filtro o preparar un filtro a partir de ello, con lo que está seleccionado, con lo que no está seleccionado y algunas otras cosas. También podemos darle colores para que nos aparezca coloreado en la trama. En otras palabras, este es el primer sitio donde deberíamos venir para echar un vistazo a ver qué tipo de cosas tenemos en esta trama. Por ejemplo, aquí de un vistazo se ve que casi toda la trama es IP versión 4 y casi toda la trama es UDP, y siguiendo un poquito más casi toda la trama es RTP. Entonces ya a partir de ahí podemos empezar ya a tener una idea, bueno, pues si es RTP probablemente tenemos una conversación en ella, tenemos transmisión multimedia, etcétera. También tenéis aquí a la derecha las cuentas en bytes y en paquetes, que desde luego son diferentes. Puede haber muy pocos paquetes pero muy grandes y que entonces la cuenta en bytes sea muy grande o al revés. Y bueno, y algunos estadísticos sobre dónde están esos protocolos. Echadle un vistazo porque este panel en principio es muy interesante. Recuerdo que es el de jerarquía de protocolos. Seguimos. Estábamos en el de estadística. Otro que es muy interesante es el de conversaciones. Si picáis en conversaciones, podéis ver las distintas conversaciones que ha encontrado Wireshark. ¿Qué quiere decir conversación? Pues diferentes puertos y direcciones IP de origen y de destino. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una que va, como veis, desde la máquina 0.1 hasta la máquina 0.2 y en dos puertos. En la máquina 01 estoy en el puerto 32.77.2 y en la otra estoy en el puerto 29.72. Bueno, cuántos paquetes se están transmitiendo de una a otra, en qué dirección y alguna otra información, como por ejemplo cuándo empezaron esos paquetes y cuánto es el tráfico que hemos tenido entre las dos. Y de nuevo también lo podemos aplicar como filtro, o lo podemos preparar como filtro, o lo podemos colorizar. Daros cuenta también que las conversaciones las puedo encontrar a distintos niveles. Aquí lo estoy mirando a nivel de UDP, pero también puedo hacer lo mismo a nivel TCP, claro, con los paquetes que sean TCP, a nivel de IP, y lo único que a nivel de IP pues no sabe de puertos, entonces me muestra solamente conversaciones entre máquinas, pero puedo ver aquí muy rápidamente qué máquinas están hablando con qué máquinas y incluso a nivel de Ethernet, que para esta asignatura nos va a interesar menos, pero bueno, también lo tenéis ahí disponible. Seguimos un poquito más, volvemos al menú de estadísticas, hemos visto jerarquía, protocolos y conversaciones. Bueno, podéis mirar cualquiera de ellos, pero me voy a centrar solamente en algunos. Como os decía, tenéis el gráfico de entrada-salida. El gráfico de entrada-salida es muy interesante porque me muestra de un vistazo toda la información de la traza en términos, como veis aquí a la izquierda, de tráfico por segundo, de paquetes que estamos teniendo por segundo. Por lo tanto, vemos que aquí la mayor parte del tráfico, por ejemplo, está aquí a partir de más o menos el segundo 60, porque este eje lo tengo aquí en intervalos de un segundo. Puedo cambiar el intervalo y, por ejemplo, si lo pongo en 10 segundos, pues me queda como más aplanado, y si lo pongo en 100 milisegundos me queda más detalle toda esta parte de aquí, porque ya está pillando casi paquetes individuales yendo y viniendo. Entonces esa parte de ahí me queda un poquito más marcada, digamos. Siempre tengo que encontrar la escala adecuada para ver bien el protocolo que a mí me interesa.
Aquí abajo tengo marcado lo que me interesa ver. Cada una de las líneas normalmente corresponde con un filtro. Por ejemplo, esta de aquí, veis que la tengo marcada como SIP y tengo que el filtro es SIP. Estos filtros son los mismos que puedo poner en la línea de arriba de WordShark. Y yo puedo picar 2 veces y editar el filtro. Por ejemplo, aquí tengo lo mismo para RTP. Y si quiero añadir un filtro nuevo, pues simplemente lo añado de esta manera. Le he dado aquí al más, aquí abajo, y ahora la edito. Si pongo nada, pues tengo todos los paquetes, por ejemplo, que era igual que ese filtro que tenía ahí arriba. Lo voy a quitar para que lo veáis. Y cuando quiero ver un filtro en particular, pues lo marco así. Por ejemplo, ahora estoy quitando los filtros particulares de protocolos que tenía y puedo ver todos los paquetes de la traza, que es lo que normalmente uno hace al principio, para tener una idea rápida de dónde está el tráfico. Entonces podemos ver que por aquí hay varios paquetes probablemente de preparación y el tráfico gordo de esta traza pues está aquí. A continuación, si yo tengo una idea de qué protocolos son los interesantes, por ejemplo en esta traza sé que son SIP y RTP, pues puedo marcar SIP y RTP y probablemente quitar todos los paquetes para solamente ver los paquetes de interés, que en este caso pues podrían ser, por ejemplo, lo dicho, SIP y RTP. Y puedo tener una idea más o menos aproximada. Veis que SIP está en rojo, por aquí hay algunos paquetes y aquí vienen todos los paquetes RTP. Debido a cómo es RTP no veo muy bien los paquetes SIP, bueno, pues lo quito RTP y ahora veo más claros dónde están los paquetes SIP y veo que en realidad los tengo aquí solamente y algún paquete al final que probablemente me está cerrando la conexión. Bien, pues veis también que aquí puedo hacer o puedo tener una primera idea temporal de dónde está el tráfico de la sesión. Únicamente os voy a mostrar una última cosa. Vuelvo a poner el filtro de RTP. Aquí abajo veis que pone mouse drags o zooms. Drags quiere decir que lo puedo mover así. A veces me viene bien cuando la traza es muy grande. Pero zoom es muy interesante también para ver un zoom. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí toda esta zona y digo, quiero verla un poquito más ampliada, pues le hago un zoom. Y veis que ahora le voy a volver a poner el drag para llevármelo un poquito para abajo. Y veis que así puedo ver un poquito mejor cómo es el tráfico de ese tiempo y veo que es, pues, por ejemplo, un tráfico bastante constante, etcétera. Bueno, pues esto es algo que podemos hacer con cualquier zona. Bueno, tenéis alguna opción más, pero creo que estas son las fundamentales. Si yo quisiera volver a verla como antes, pues le doy aquí abajo a la derecha, reset, y veo otra vez la gráfica para la traza entera. Bueno, me salgo, seguimos con el menú de estadística y vamos ahora a ver dónde lo teníamos, aquí, el gráfico de flujos. El gráfico de flujos es muy interesante porque lo que me muestra es las relaciones entre todas las máquinas que tengo y todos los paquetes que tengo en la traza, interpretados algunos de ellos pues al nivel más amplio, más alto que se pudo. Por ejemplo, aquí arriba veo primero paquetes ICMP, luego veo un paquete UCP, ves que aquí a la derecha me lo está diciendo qué tipo de paquetes ARP, y más o menos me los interpreta para que yo pueda entenderlos lo más posible. De forma que puedo tratar de entender qué está pasando en toda la traza, viendo de qué máquina a qué máquina van los paquetes, que en muchos casos es mucho más interesante que verlo sobre la traza en crudo, porque tengo que ir fijándome en las direcciones de origen, de destino. Aquí ya me lo está pintando. Entonces, daros cuenta que esta forma de ver los paquetes es muy útil para ir localizando qué máquinas se están comunicando y, por ejemplo, cuando llego aquí, fijaros que empiezo a tener todo el flujo RTP y puedo ver muy fácilmente de dónde a dónde está yendo todo ese flujo RTP. ¿Vale? Aquí abajo puedo filtrar qué tipo de flujos me interesa, puedo verlos todos o puedo ver, por ejemplo, solo los que haya a nivel TCP. A nivel TCP pues tengo muchos menos, pero puedo verlo, fijaros aquí a la derecha, con todo el detalle de cómo funciona TCP. En este caso, por ejemplo, pues los flujos los números de secuencia de TCP, por ejemplo. Bueno, esto me va a permitir, por lo tanto, tener una idea más o menos rápida de quién se está comunicando. Tengo aquí abajo, además, daros cuenta que estaba viendo solamente una parte de las máquinas, tengo todo esto, todo es el flujo. Entonces, a veces tengo que seguir un buen trozo para acabar viendo dónde está cada una de las máquinas. Y bueno, con respecto de este filtro nada más. Perdón, con respecto a esta presentación nada más. Entonces, como digo, es muy útil para ver qué máquinas se están comunicando con qué máquinas. Y ya para terminar, en menú de estadísticas, recordar que también
puedo ver a distintos niveles los protocolos, si eso me interesa, por ejemplo, los gráficos de stream, si estuviera siguiendo TCP, que ahora no es el caso, o las estadísticas a nivel de IP versión 4 o a nivel de IP versión 5, que tampoco voy a entrar, pero echarles un vistazo porque son bastante útiles. Y para esta asignatura, como ya hemos comentado en otras ocasiones, el menú de telefonía es especialmente interesante. En la primera opción, en la de llamadas de voz IP, si la traza incluye una llamada de voz IP de un protocolo como SIP que puede interpretar, pues me va a salir aquí. De hecho, si hay varias llamadas, me van a salir varias llamadas. Y con esto puedo hacer muy fácilmente cosas como seleccionar todos los paquetes que tienen que ver con esta traza o entender muy rápidamente los principales parámetros de la traza. Veo cuándo empieza, veo desde quién es el que empieza hablando, veo cuál es la dirección SIP de origen, la dirección SIP de destino, el protocolo SIP en este caso, cuánto está durando y cuántos paquetes están comunicando. Recordar que también tengo el problema de que a veces Wireshark no me está interpretando bien los paquetes SIP. En esta traza en realidad tengo más de 4 paquetes SIP, que es lo que me está tratando de mostrar aquí. Entonces también hay que tener a veces cuidado con estos paquetes que me muestra. En cualquier caso, cuando ya tengo seleccionado una llamada, pues puedo decirle que me muestre el flujo y en este caso pues veo los paquetes que ha sido capaz de interpretar. Que como decíamos el otro día, pues son unos cuantos. Por ejemplo, son los invites, son los ACKs. No es capaz de interpretar todos los paquetes de la traza. Bien, cerramos aquí. También puedo hacer cosas como hacer un play del stream, que quiere decir ver si el stream tiene sonido y Wireshark puede interpretar el protocolo, pues ver cómo son los paquetes de sonido que van dentro de ese mensaje. Entonces, esto es lo que tenemos dentro de de ese mensaje, de esa conversación. Estos son los paquetes involucrados en esta conversación. Tenemos en gris los que van en un sentido y en azul los que van en otro. Y de hecho los podemos analizar con todo el cuidado que me interese. Podemos calcular o podemos ver cómo tener en cuenta cosas como el tamaño del buffer de jitter, que veremos más adelante en la clase de hoy, y podemos hasta hacer un play, si me acuerdo dónde está la evaluación de play, aquí. ¿Veis? Este es, por ejemplo, esta conversación que tenemos en esta traza. Por lo tanto, daros cuenta que las capacidades de Wireshark en realidad son bastante avanzadas. Esto último que os acabo de enseñar solo lo podemos hacer con los protocolos que Wireshark es capaz de entender a nivel de sonido embebido dentro de RTP, que no son todos. Bueno, cerramos este también. Recuerdo que estábamos en telefonía y acabamos de ver el de voz IP. Y otro muy interesante es el de RTP, que ya hemos visto en otra ocasión también, en el ejercicio anterior, y que vuelvo a mostrar porque aquí lo que me vienen son todas las conversaciones a nivel RTP. Puedo seleccionar una cualquiera. Cuando selecciono una cualquiera puedo ver, aquí nada más tengo dos, pero podría tener muchas entre varias máquinas. Cuando tengo una, pues me suele interesar encontrar la conversación inversa, que en este caso es la otra. O sea, una conversación es la de una máquina, la máquina A, por ejemplo, hacia la máquina B, paquetes que van de A a B, y la inversa va desde B hasta A. O sea, es la misma conversación, pero lo que se está contestando. Entonces, en este caso, así tengo seleccionados todos los paquetes, y una vez que tengo las dos conversaciones, pues los puedo analizar dándole aquí a Analyze, y me sale esta tabla que ya vimos el otro día, donde tengo muchos detalles sobre cómo es la conversación. Tengo la conversación en un sentido y como lo he identificado en el sentido contrario, también la tengo en el sentido contrario, dándole aquí a reverse. Y puedo ver, muy interesante, su gráfico. Recordar que con esto ya estuvimos jugando el otro día. Puedo seleccionar aquí las cosas que más me interesen. Y aquí voy a poder ver fundamentalmente tiempos y cosas por el estilo. Por ejemplo, voy a quitar lo del inverso para que no me moleste. Y voy a dejar solamente, pues por ejemplo, el delta. Entonces esta es la diferencia de cada paquete con el paquete anterior dentro de esta conversación. Podemos ver entonces cómo la mayoría de los paquetes me están llegando aproximadamente 30 milisegundos después del paquete anterior. Aunque algunos se están pasando
y algunos, como estos de aquí, están llegando demasiado rápido, o sea, están llegando más rápido de los 30 milisegundos que se espera. Claro, eso tiene un reflejo. Cuando yo pongo la diferencia hacia adelante, voy a quitar esta para verlo mejor, pues vemos como aquí lo que tengo son valores entre 10 y 15, que sería cuánto de diferente ha llegado con respecto del valor anterior, en la conversación que va hacia adelante, digamos, la que estamos considerando de A hasta B. La mayor parte de los datos son los que tenemos aquí, hacia arriba van algunos, pero estos son los que nos interesan. Y luego a partir de ahí se puede calcular el jitter, como veremos luego más adelante en la asignatura, que en este caso nos sale así. O sea, tenemos un jitter aproximado de 12,5 que estabiliza con relativa rapidez, como veis. Todas estas gráficas nos permiten ver con bastante detalle cómo están funcionando tanto las diferencias entre paquetes como el jitter, etcétera.